Debo recordar a la iglesia que estamos iniciando una serie de predicaciones a partir de la semana pasada que tienen que ver con la confesión de fe de Westminster. Es importante que podamos predicar de estas cosas porque son el fundamento de nuestra fe. Es muy importante que nosotros podamos aprender a ser iglesia. Desde luego que la Escritura es nuestra autoridad suprema que nos dice cómo ser iglesia. No nos hemos reunido nosotros para decidir qué creemos como iglesia. Quien rige, quien determina, quien establece las bases, los principios, la manera de ser de la iglesia es la palabra de Dios. Nosotros debemos entender esto. La iglesia es producto de la palabra. La Biblia no es producto de la iglesia, es la iglesia producto de la palabra. Siendo esto así, entonces tenemos que venir a la fuente única de autoridad que nos dice qué es la iglesia, a quién le pertenece la iglesia, cómo se forma la iglesia y además qué es lo que Dios quiere que la iglesia crea y cómo quiere Dios que la iglesia se conduzca. De tal manera entonces que para nosotros es muy importante. La Biblia nos es suficiente. Dentro de sus atributos de la palabra del Señor de las Escrituras, nosotros encontramos que es infalible, que es perspicua porque es clara, que es inmutable porque no cambia. Pero además también es inerrante porque no se equivoca, no hierra de ninguna manera. Así que entonces es la máxima autoridad que tenemos nosotros, la Escritura. Y no hay otra autoridad sobre la Escritura. Esta es toda la autoridad. Ella habla de Jesús y nosotros entendemos que somos iglesia porque así está determinado pues en la palabra. Sin embargo, alrededor de la palabra ha sido construido a través de los años diferentes credos, diferentes confesiones que establecen para nosotros límites sobre los cuales nos podemos mover. Todas las confesiones las que nosotros creemos, las que seguimos, los credos que nosotros repetimos están sostenidos por la palabra y son un cerco para nosotros, nos hacen tener nosotros un cuidado precioso, de tal manera que nos cuidan para que no salgamos justamente de lo establecido en nuestra base doctrinal. Las doctrinas emanadas de la Biblia están pues contenidas en los credos y nosotros no creemos en los credos, creemos en la Biblia, pero los credos y las confesiones nos ayudan de una manera muy importante para que nosotros podamos tener un soporte serio doctrinal respecto de lo que la Biblia dice que debemos de creer. Así que entonces, por eso venimos al credo, a la confesión de fe de Westminster, no porque pensemos que está por encima de la Biblia, sino porque justamente está supeditada a ella y en esta confesión se sistematiza, se enseña, se engloban las doctrinas más importantes que nosotros creemos. ¿Por qué es importante esto? ¿Habrá otros credos? Claro, hay otros credos y otras confesiones. Casi cada denominación y cada religión tiene una confesión. Dice algo respecto de lo que cree. Tiene un credo. Repiten algo de lo que creen. Nosotros lo hacemos también. Somos una iglesia, por si usted no se había enterado o no lo sabía, nosotros somos una iglesia confesional. Y somos una iglesia confesional como iglesia presbiteriana reformada porque nosotros estamos sustentando nuestras doctrinas fundamentales en nuestros credos y nuestras confesiones. Es un trabajo exhaustivo. No podemos nosotros dejar a un lado esta importante información que tiene que ver con credos y confesiones. Nosotros tenemos algunos. La confesión de fe de Westminster es un documento importante. Los catecismos mayor y menor de Westminster también para nosotros son muy importantes. El catecismo de Heidelberg también es importante para nosotros, como lo es también los credos, como el credo de Atanasio, como el credo niceno o como el credo apostólico. Todos estos documentos, toda esta información con su propia historia, nos sirven a nosotros para regular nuestra fe y para dirigirnos de una manera ordenada y apuntada, muy bien dirigida hacia lo que la palabra dice. ¿Estos documentos tendrán error? Seguro que sí. ¿Estos documentos serán confusos de repente? Seguro que sí, porque no son la Biblia. La única inerrante, la única infalible, la única inmutable, la única perspicua, pues, es la palabra. Pero estos documentos dirigen nuestra atención hacia lo correcto. Documentos que no fueron escritos recientemente, fueron escritos hace muchísimos años. Algunos antes de la Reforma, otros después de la Reforma. Pero son documentos que sirven para nosotros
en darnos una orientación respecto de lo que creemos. Bajo este sentido y bajo este principio, hemos nosotros establecido 33 sermones. ¿Por qué 33? Porque son 33 capítulos de la Confesión de Fe de Westminster. Es imposible en cada sermón abarcar todo un capítulo. Imposible. Por lo tanto, estamos confiando en que ustedes puedan prepararse, estudiar, leer los documentos aparte. Estamos procurando que en el culto del mediodía reciban todos un documento que tiene que ver con el sermón de la siguiente semana, que va acompañado para la otra semana. Ustedes lo pueden leer, hay preguntas, pueden contestarlas, de tal manera que vengamos pues preparados para escuchar un resumen de las doctrinas importantes que se van a predicar cada 8 días. Esto será un ejercicio muy interesante, muy didáctico y además justo nos da una identidad como iglesia no solamente presbiteriana, sino como una iglesia reformada, una iglesia confesional, una iglesia que entiende lo que cree. Así que entonces hemos empezado la semana pasada con las Sagradas Escrituras, que es el primer apartado, el primer capítulo, pero de ahí entonces vamos adelante. Hoy el tema es de Dios y de la Santísima Trinidad. Luego así, el decreto de Dios y el pecado, etcétera, nos vamos a ir de la mano, pero hoy vamos a tratar el tema de la Trinidad, que es un tema muy complicado, es un tema muy hermoso, pero además es un tema absolutamente necesario. Seguramente algunos de nosotros dirán, no tienen que predicarnos de la Trinidad porque ya creo en la Trinidad, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero está bien que entonces formulemos nosotros desde este lugar, que todos tengamos este conocimiento, lo que hay alrededor teológicamente de los conceptos de la confesión de fe, particularmente ahora de la Trinidad. Yo decía en la mañana a algunos hermanos, o a mediodía, lejos de ser un sermón tal cual, como es un tema doctrinal, casi se convierte en una clase. Pero entonces vamos a tener que entrar en asuntos profundos para que podamos aprender. Yo le recomiendo que tome nota, porque también está bien que después en casa pueda consultar en el internet, cuidado con eso, solo las partes reformadas, o con los libros reformados que tiene acerca de la información contenida en esta predicación. Hoy hablaremos mucho sobre la teología y sobre lo que habla la teología respecto de la Trinidad, tomando como base este pasaje que leyó ya nuestro hermano de Mateo 3, del 13 al 17. Cada domingo procuraré leer el capítulo completo de la Confesión de Fe. No es muy largo. ¿Y por qué lo voy a leer? Porque es posible que sea la primera y quizá, ojalá y no, la única vez que seamos capaces de leer toda la confesión. Así que leeré los 3 apartados del segundo capítulo de Dios y la Santísima Trinidad, que está en 3 grandes bloques. Lo voy a leer. Es muy rápido. De Dios y la Santísima Trinidad. 1. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. Un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. 2. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente, en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivado gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que a Él le plazca.
Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para Él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A Él son debidos toda adoración, servicio y obediencia que a Él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. 3. En la unidad de la divinidad hay 3 personas, de una misma sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Ese es el contenido de este capítulo del Dios y la Santísima Trinidad. Vale la pena leerlo con toda calma. Usted puede notar en esta lectura y en la lectura de este capítulo las 2 o 3 cosas importantísimas que tienen, de las cuales no ahondaremos ahora, pero podemos notar con toda claridad cómo en este capítulo se exaltan los atributos de Dios. Hay atributos no comunicables, cosas que solamente tiene Él, y hay atributos comunicables, algunas cosas que nos participa a nosotros. Claro que sus atributos comunicables son en perfección. Él, por ejemplo, es bueno, nosotros somos buenos, pero Él es bueno en perfección. Es perfectamente bueno, nosotros somos buenos. Tenemos esta imagen, tenemos este atributo comunicado, pero no somos tan buenos como bueno es Dios. De tal manera que cada atributo, pues, está escrito aquí. No es parte la Trinidad de sus atributos, porque la Trinidad tiene que ver con su esencia. Y vamos, pues, a entrar a los detalles teológicos de este concepto. Voy a ir despacio para que podamos degustar, discernir con claridad algunos asuntos que tienen que ver con el origen de la doctrina, esta y de muchas de las doctrinas. Cuando se estableció la verdad de la doctrina de la Trinidad, en realidad la doctrina de la Trinidad, o este dogma de fe, no es de ninguna manera una doctrina que surge a partir de la redacción de una confesión o de un credo. No lo es. Antes de la confesión de fe de Westminster, nosotros tenemos un credo antiquísimo, que es el credo apostólico, que es absolutamente trinitario. Así que entonces el concepto de la Trinidad y la palabra misma como Trinidad no es nueva y no es un asunto que fue en la elaboración de este documento histórico. Tiene una historia antiquísima, todavía más vieja. Desde luego que la Biblia no menciona la palabra Trinidad, pero desde luego que sí menciona a la Trinidad. Habla de la Trinidad, habla del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. No solamente lo hace en el Nuevo Testamento con una manera muy clara, muy contundente, muy determinante, también de manera implícita está escrita en el Antiguo Testamento. Conocemos esta doctrina porque la Biblia habla de esta doctrina. Una cosa importantísima que tenemos que saber nosotros es que la doctrina de la Trinidad es una doctrina suprarracional. Cuando hablamos de una doctrina suprarracional, tenemos que decir que es una doctrina que ni siquiera cualquier analogía, por perfecta que sea, puede asomarse tantito a la realidad de la esencia de Dios, que es trino. Es decir, que esta doctrina suprarracional va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. No hay manera. Podemos tratar de encontrar analogías del mundo, como por ejemplo decir que el agua en 3 estados, sólida, líquida y gaseosa, reflejan a la Trinidad. Esto sería un poco entendible, pero por supuesto que la Trinidad es muchísimo más que esto. Pudiésemos hablar de que un hombre puede ser abuelo, padre e hijo, y hablar así de que es una sola persona, pero con 3 responsabilidades. Está muy lejos. Es una analogía muy linda, pero está lejos de la realidad. La doctrina de la Trinidad es muchísimo más que esto. Por eso es una doctrina suprarracional. No tenemos que entender tanto la doctrina desde el punto de vista racional, porque es un asunto que tiene que venir también como un producto de la fe del regenerado. Pero es una doctrina completamente bíblica. ¿Cómo se construye esta doctrina? ¿Cómo en esta asamblea de Westminster se llega a establecer asuntos de tal magnitud? Déjeme decirle, a manera de un contexto teológico, que esta doctrina viene de una base teológica. Nosotros sabemos que la teología, como la conocemos, tiene un solo objeto de estudio. Por eso se llama teología. Teos es Dios,
logía o logos es el tratado de Dios. De tal manera que cuando hablamos de teología, tiene un solo objeto de estudio y el objeto de estudio es Dios. Conocemos esto. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con el concepto de la teología, porque de repente podemos pensar, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Cómo estudias a Dios? Para esto, entonces se han construido una serie, a lo largo del tiempo, se han construido una serie de vertientes de la teología. Si la teología tiene como único objeto a Dios, entonces se ha dividido la teología. De repente nosotros encontramos términos por ahí que se hablan, por ejemplo, de la teología histórica. La teología histórica narra, establece, estudia a Dios a partir de lo que en la historia se va contando de Dios. Esa es la teología histórica. Sin embargo, vamos un poco más profundo y aparece lo que se llama la teología dogmática. Y no quiero aburrirlos con esto, pero la teología dogmática junto con la teología histórica tienen sentido. La teología dogmática trata las verdades teóricas de la fe relativas a Dios y sus obras. Pero la teología dogmática está construida por cierto grupo determinado de creyentes. Una denominación, una fe, una religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene su propia teología dogmática. Sus dogmas son muy particulares, ¿no es cierto? Y a veces muy equivocados. Nosotros tenemos una teología dogmática y justamente la confesión de fe y los credos son base de la teología dogmática, porque establecen una verdad de Dios desde el punto de vista denominacional, desde el punto de vista de la religión, de nuestra fe reformada. Tenemos una teología dogmática, por eso nuestras confesiones tienen que ver con dogmas bien sustentados en la palabra. Pero esto todavía no resuelve el asunto de cómo viene la Trinidad a colación. A partir de ahí tenemos otras dos teologías que son las que sustentamos. Una es la teología sistemática y la otra es la teología bíblica. Va a decir alguno de ustedes, no estamos en el seminario, pastor, ¿no? Pero es importante aprender estas cosas. Teología sistemática y teología bíblica. ¿Cómo las explicaremos para que no sea tan confuso, incluso ni tan académico? Bueno, tiene una explicación muy sencilla. Ustedes han visto a lo largo de la historia de la fe que a veces tenemos la doctrina correcta, pero con los textos incorrectos. Repito, a veces tenemos una doctrina correcta con textos incorrectos. Un ejemplo de esto es la escatología. La escatología es el tratado de las últimas cosas. Tenemos una teología correcta que es las últimas cosas, pero tenemos acercamientos a la palabra que buscamos pasajes que nada tienen que ver con lo que sustentamos como teología, como verdad absoluta. Y por ahí inventamos cosas como el rapto secreto, inventamos cosas como que ya estamos en la semana 3.5 de Daniel, inventamos que estamos en la gran tribulación, inventamos un montón de cosas. Tenemos una doctrina correcta, pero tenemos textos incorrectos para aplicar la doctrina correcta. Tenemos que tener cuidado porque las más grandes herejías, las iglesias que se han desviado tanto, pero tanto de la fe cristiana, tienen doctrinas correctas con textos incorrectos. Pero lo peor es que tienen textos correctos y establecen doctrinas incorrectas. La Iglesia Católica tiene este problema. Tienen los problemas porque tienen textos muy bien armados, pero sobre estos textos basan una doctrina completamente incorrecta. Cuando hablamos de que una doctrina es correcta, estamos hablando de la teología sistemática. La teología sistemática nos habla de la doctrina correcta. La Trinidad, por ejemplo, es una doctrina correcta y lo enseña la teología sistemática. Si usted tiene por allá en su librero la teología sistemática de Louis Berkhof, va a ver que en el primero de los primeros apartados aparece la Trinidad. Es una doctrina correcta. Pero tenemos que encontrar en la Biblia lo que se habla de la Trinidad, es decir, usar el texto correcto. Para que hablemos del texto correcto, para esa doctrina correcta, necesitamos la teología bíblica. ¿Qué dice la Biblia de esa doctrina? ¿Dónde está contenida? ¿Tiene sentido en toda la metanarrativa? ¿Está desde el principio hasta el fin explícita e implícita la teología?
¿Es correcta? ¿Está sustentada en la palabra? La teología bíblica nos ayuda para encontrar en la Biblia la doctrina correcta. Así que usted ya tiene 4 cosas, teología histórica, teología dogmática, teología sistemática y teología bíblica. Nosotros nos acercamos a la teología sistemática para entender, para leer, para escuchar la declaración de la teología, la declaración de la santidad, la declaración de la Trinidad, y venimos a la Biblia, teología bíblica, para que podamos sustentarla correctamente con los textos adecuados que hablan en toda la Escritura de la doctrina de la Trinidad. De tal manera que tenemos nosotros la doctrina correcta, teología sistemática, con el texto correcto es la teología bíblica. Así nos acercamos a la Trinidad. No es tan sencillo, amado hermano. Nosotros no podemos de ninguna manera inventarnos una doctrina. De que podemos, no debemos. Pero tenemos que hacerlo. La teología sistemática nos dice, existe la Trinidad. Los estudiosos de la Biblia dicen, nosotros somos teólogos bíblicos. La teología bíblica, ¿dónde está eso en la Biblia? Y empiezan a buscar en la Biblia. Y en toda la Biblia está empapada del concepto de la Trinidad. La combinación de ambas teologías le dan veracidad a la teología dogmática. Es decir, que ambas teologías, ambos descubrimientos, ambas investigaciones le dan sentido a la fe bíblica. Estoy seguro que el Señor no enseñó estas palabras a sus discípulos. Pero lo que han hecho los credos y las confesiones, lo que ha hecho Juan Calvino, lo que ha hecho Martín Lutero, lo que hizo San Agustín, lo que hicieron un montón de gentes que sistematizaron y que trajeron la verdad bíblica a nosotros, es que ellos tuvieron un acercamiento sistemático y bíblico de la teología, cuyo único objeto era Dios. Y lo presentan como un Dios trino. Si la doctrina de la Trinidad ya está nombrada en la teología sistemática, pero requiere de tener sustento en la Biblia, ¿dónde está ese sustento? ¿Dónde lo encontramos? Hay un montón de pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan de la verdad trinitaria, que hablan de la verdad de un Dios trino. Antes de la fundación del mundo, en el pacto de redención, está ya el Señor trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice esto? Porque de repente decimos cosas, ¿no? Y suenan muy bien, pero ¿dónde está? ¿Dónde nos habla de esto? ¿Dónde nos habla de la doctrina o de la teología esta? ¿Dónde se nos habla del pacto de redención? Yo le voy a decir que en el primer capítulo, versículo 2 de la primera carta de Pedro a los expatriados, ahí está el pacto de redención. Ahora, se lo voy a leer para que usted note cómo la Trinidad opera antes de la fundación del mundo. Dice Primera de Pedro 1:2. Pedro le dice a estos, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, lo leeré de nuevo y quiero que perciba la temporalidad de la Trinidad. Elegidos según la presciencia de Dios. Y déjeme decirle que esta elección no sucede en el momento histórico de la tierra. Esta elección sucede antes de la fundación del mundo. De ello da testimonio el apóstol Pablo a los Efesios. Pero entonces dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, ahí está el Padre, en santificación del Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ahí está el Hijo. Esta Trinidad opera antes de la fundación del mundo. Así que entonces no solamente lo encontramos en el contenido bíblico del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos arroja al Antiguo Testamento y más allá en el pacto de redención, en la eternidad pasada, para que nosotros podamos tener un concepto trinitario de Dios desde la creación, incluso antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, empieza el Génesis hablándonos acerca de un Dios plural cuando dice, hagamos. Y suma a otras personas. Desde luego que nosotros entendemos que hagamos es
que Cristo participó, que el Espíritu Santo participó y que el Padre, por supuesto, también participó. El Antiguo Testamento, pues, está plagado de esta información. El Nuevo Testamento sigue hablando de esta información. No solamente en este texto de Primera de Pedro, pero Efesios capítulo 1 habla a los primeros 14 versículos de la Trinidad. Habla que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre, claro. Habla que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Habla del Espíritu Santo porque somos sellados con las arras del Espíritu Santo, y habla que hemos sido adoptados por la sangre de su Hijo, quien nos dio el perdón de los pecados. Los primeros 14 versículos de Efesios 1 hablan muy detalladamente de la Trinidad activa. Pero no solamente estos textos hablan de la Trinidad. Uno de los textos favoritos de casi todo mundo, incluyendo a los que estudiaron la Confesión de Fe y los que lo escribieron, fue este pasaje que acabamos nosotros de leer de Mateo 3, capítulo 3, versos 13 en adelante. Encontramos ahí a la Trinidad. ¿Dónde? Bueno, ustedes recordarán la historia. Jesús llegó de Galilea con Juan al Jordán para ser bautizado por él. Tenemos que recordar que Juan bautizaba. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. De ninguna manera nosotros pensamos que Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este no era el bautismo de Juan. Juan derramaba agua sobre las cabezas y bautizaba para arrepentimiento, y la gente venía. Y el llamado de Juan era: arrepiéntanse. Pero cuando llegó Jesús le pidió a Juan que le bautizara. Y Juan dijo: ¿qué? Si el que tiene que ser bautizado por ti, dice él, soy yo. ¿Tú vienes a mí? Porque él reconocía, recuerde que cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconoció a Jesús como Salvador. Estamos hablando de Juan el Bautista, no Juan el autor del Evangelio. De tal manera entonces que dice: yo tengo que ser bautizado por ti. Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le dejó. Dice la Biblia que Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y dice que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hasta ahorita tenemos dos personas de la Trinidad. Uno, el Hijo, objeto del bautismo. Ahí estaba Jesús. Otro, el Espíritu Santo. Aquí dice el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Tenemos que tener cuidado con alegorizar la Biblia, ¿no es cierto? No podemos de ninguna manera pensar que todas las palomas representan al Espíritu Santo. Eso es un error. No lo debemos hacer. Y alguna vez les conté que alguien me dijo: no, las palomas hay que darles de comer y cuidarlas porque son el Espíritu Santo. Eso es un error muy fuerte. Muy fuerte, porque como dice este artículo, Dios no necesita de ninguna de sus criaturas para actuar, para representarse. El Espíritu Santo fue tomado por el Señor de una manera sobrenatural para representar en ese momento al Espíritu Santo. Luego de ahí se acabó, no hay más. No se vuelve a mencionar una paloma más en el asunto del Espíritu Santo, pero vino en forma de paloma. Era blanca, era negra, era de dos colores, no tenemos la menor idea. Pero vino una paloma. ¿De dónde vino? La región era suficientemente con el clima adecuado para que las palomas existieran ahí. En realidad esa es información que nos sirve. No nos sirve mucho. Lo único que sirve es que el Espíritu Santo estaba ahí. Olvidémonos de la paloma. Lo que estaba ahí posándose sobre Jesús era el Espíritu de Dios. Ahí está el Hijo entonces siendo bautizado y el Espíritu de Dios descendiendo, y curiosamente pues en forma de paloma. Y luego se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Pero de quién es la voz? Mateo, Marcos, Lucas no nos dicen de quién es la voz, pero lo inferimos. Lo inferimos porque además dice: este es mi Hijo. Y si esa voz dijo: este es mi Hijo, la voz que se escuchó era la del Padre de ese Hijo. Y si nosotros estamos pensando en lo mismo, estamos deduciendo pues que el Padre de ese Hijo era Dios.
Así que entonces tenemos la Trinidad completa en el inicio del ministerio de Jesús, no de su vida. En el inicio de su ministerio tenemos al Espíritu Santo viniendo sobre él, tenemos al Hijo siendo bautizado y al Padre teniendo complacencia y hablando acerca de que es el Hijo amado en quien tiene complacencia. La Trinidad activa en acción. Las tres personas de la Trinidad estaban presentes y activas. Este pasaje es determinante para establecer las verdades sobre la doctrina de la Trinidad. Cuando los viejos aquellos hombres que estaban haciendo la confesión de fe de Westminster llegaron a estudiar este tipo de textos, tuvieron que establecer dos principios fundamentales. Uno, no negamos y sostenemos la verdad única de la Shema. No la negamos, sino que la sostenemos. Porque la Shema, escrita en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿No es cierto? Eso le dijo el Señor al pueblo. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso lo repetían y lo repetían y lo repetían. Era una repetición necesaria, no para un asunto psicológico, sino como una afirmación de una verdad teológica que el pueblo de Israel sabía. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no era un pueblo pues politeísta, era un pueblo monoteísta, creían en un solo Dios. A partir de este momento, cualquier ataque que ha recibido la doctrina de la Trinidad, nos acusan a los trinitarios de que somos politeístas y nos dicen, tienen tres dioses. Cuando Deuteronomio 6:4 dice, hay un solo Dios. Y claro que sí. Por supuesto que sí, hay un solo Dios y afirmamos amén porque hay un solo Dios. Y nos dicen, ¿por qué creen en tres dioses entonces? Pero cosa más equivocada, nosotros no creemos en tres dioses, creemos y afirmamos, como dice la confesión, en un solo Dios. Sostenemos la Shema, decimos que hay un solo Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero creemos, por el testimonio de la Biblia, que este Dios es uno en tres personas, con operaciones conjuntas. Uno en esencia, con tres personalidades. Cada persona de la Trinidad tiene un carácter. Cada persona de la Trinidad tiene una distinción y una operación. Cada persona de la Trinidad se conjunta y se comunica a sí misma. Dios habla con el Hijo habla con el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo. Tienen tres operaciones en una sola esencia. Es una esencia completa con tres trabajos distintos de un solo Dios. El Padre escoge, elige a los que han de ser salvos, crea la tierra. Jesucristo se encarga de derramar su sangre y de redimir al pecador escogido. Y el Espíritu Santo aplica la obra de redención al que Dios ha escogido. Ese es un misterio. ¿Cómo se puede explicar? La respuesta teológica más profunda es: no tenemos la menor idea. No hay analogía posible que pueda explicarlo. Lo que sí hay son cuatro verdades elementales. Una, la doctrina de la Trinidad no es una contradicción. Dios es uno en esencia y tres en persona. Segunda afirmación, la Biblia declara tanto la unicidad de Dios como el carácter divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercera afirmación, la Trinidad se distingue por la obra asumida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La obra que hace la Trinidad en cada una de sus operaciones no la hace uno solo. ¿Con qué estoy diciendo con esto? Cuando Dios eligió, no el Espíritu Santo y el Hijo estuvieron, ahí nos avisas cuando acabes de elegir. No, cuando está Dios eligiendo, están los tres haciéndolo. Cuando el Espíritu Santo santifica y confirma, hace el llamamiento eficaz con su gracia irresistible, no dicen el Padre y el Hijo, ahí te encargas. No, la Trinidad completa estaba haciéndolo. Cuando el Hijo estaba derramando su sangre en la cruz, consumando la redención del hombre elegido, no estaban el Padre y el Espíritu Santo diciendo, ahí te ves. Estaban los tres. Nunca se dividió la Trinidad.
siempre estuvo presente y activa en cada acto de la redención del hombre. Cuarta verdad. La doctrina de la Trinidad fija los límites de la especulación humana con respecto a la naturaleza de Dios. No podemos ir más allá de lo que la Biblia dice respecto de la Trinidad. Tampoco la podemos departamentalizar y tampoco podemos excluir a cualquiera de los elementos de la Trinidad para cualquier obra hecha por Dios. Si Dios eligió, los tres eligieron. Si el Espíritu Santo convenció, los tres convencieron. Si el Señor Jesucristo murió, los tres murieron. Fue representativo ante nosotros Jesús como el Verbo hecho carne, pero la Trinidad completa. Ha estado. Estuvo en el pasado, estuvo cuando la obra de redención y está ahora operando todavía en medio de nosotros. Y al final del tiempo, la Trinidad completa operará para nuestra resurrección. ¿Qué es un conocimiento difícil? Sí. ¿Qué es una doctrina difícil? Sí. ¿La palabra Trinidad viene de la Biblia? No. Pero es un conocimiento suprarracional y verdadero, que está confirmado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, quien da testimonio a nosotros de que somos sus hijos y de que esta verdad es irrefutable. Somos una iglesia trinitaria. Creemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo. Y les adoramos y le adoramos. Vamos a orar. Señor, seguramente cometemos errores al tratar de explicar una doctrina tan compleja y en tan poco tiempo. Pero Dios, aplica esta información al corazón de cada uno de nosotros. Anímanos para que podamos leer más y más acerca de esta doctrina. Llévanos de la mano para ir conformando el carácter cristiano para que lleguemos a la madurez. Y a lo largo de estas predicaciones podamos ir entendiendo cada vez más lo que tú eres, lo que tú dices que nosotros somos, lo que tú dices que es la iglesia y las promesas que estableces. Señor, instrúyenos. No queremos ser una iglesia ignorante de nuestra fe. Queremos ser una iglesia entendida, estudiada, fuerte, que estemos, Señor, tan robustos que ningún viento de doctrina venga y nos arrase. Por tu palabra y porque tú permitiste, Señor, que en el tiempo histórico del mundo sucedieran estos credos y estas confesiones, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.